Pero en los Mameyes, señores, de la zona este del país, Santo Domingo Oriental, la situación es de descontrol en materia de seguridad ciudadana. Miren este video, señores, de lo que ocurrió en los Mameyes, en una envasadora de gas, como llegaron un grupo de tigres, de delincuentes, armados hasta los dientes, con armas de guerra. Observen bien el video para que ustedes vean cómo es que están entrando los delincuentes, los cacos, a la zona donde ellos saben que hay dinero. Porque en las envasadoras de gas saben que se manejan millones de pesos diarios. ¿Dónde es eso? Ahí. En los Mameyes. Mire la situación, mire cómo ellos llegan, observen bien el video. Fíjense en ese vehículo en la entrada, miren. Ese video, miren, una jipeta nuevecita, una guagua, una camioneta, miren, es como que se tiró en allanamiento la DNCD, Dios mío. aparentemente, pero son... Pero Dios mío, mira Mira el eso. gentío, el Mira hormiguero la de gente, allá. sí, allá al fondo, Sí. en el Y, semillero. y como le ellos dije. llegaron bien montados. Esa guagua está nuevecita, acabada de sacar del dealer. Mírala. Ahí ellos con armas largas penetran a esa estación de gas que está en los Mameyes. Terminar eso, me dicen. Sí, en los Mameyes. Fíjense cómo. Y tienen pasamontaña y todo eso Y para que varias no se les... armas. Y varias Sí. armas. Tiene chaleco antibala también. Cierran la puerta para que nadie observe Para y se mantiene para, o sea, para despistar un exacto, poco a la gente. para que no vaya a entrar un nuevo cliente o no vaya. Pero tuvieron problemas porque la cámara estaba encendida. Esta no fue como en el destacamento Naco, que no funcionó. Aquí funciona. Ojalá que funcione la justicia con Ahora, eso, porque ahí la policía va a ser un poco difícil Ahí va a poder ser, identificar ahí eso. va- Ahí. ahí van a tener, mira, es una escopeta. Ahí van a tener que utilizar un trabajo de inteligencia bastante profundo para perseguir, ver si hay cámaras del 911 en el entorno, en las cámaras privadas, para perseguir, tratar de rastrear ese vehículo hasta el punto donde pudo haber salido, Por lo menos o ese que, donde se está, haya montado sin pasamontañas. ese que va ahí tiene una escopeta 2 en la mano. Sí, para poder entonces identificar a las personas involucradas. Mira, Entonces, se llevan, esa es la caja. esa es una de las cajas, no sé si es de Es dinero, una caja fuerte, ¿será? no sé, Ahí viene de no la alta logré, gracia. no logré divisar. Pero Ay, miren ahí. mamacita, Dios mío. Y hay un hombre que queda amarrado incluso por ahí, que sale posteriormente. Yo no sé por qué no explotaron 2 tanques de gas ahí mismo. Miren ahí cómo se fueron. Debieron de explotar ahí mismo 2 tanques de gas. La verdad es que la zozobra... Afortunadamente no hubo heridos. No, afortunadamente. Afortunadamente, porque no hubo heridos. desafortunadamente, porque debieron de morírselos todos ahí. No, pero yo me refiero a la gente que estaba Bueno, porque, trabajando en la bomba. los muchachos que llevan las armas en las manos debieron caer ahí mismo. Ahí mismo. Tanta gente buena que se muere. Caramba, Le da Dios un mío. infarto ahí a Dios uno de de alta gracia, Señor. Bueno, es Hablando de una la cosa- situación que el Pero- país, de una forma u otra, está enfrentando sin ningún doliente que responda. Y que hablando de seguridad ciudadana, ayer veía que una empresa que parece, ¿Puede bajar aquí, señor director? ayer veía que una empresa estadounidense de nombre Axon, que parece va a suplir al Estado Dominicano en este tema de la reforma policial y de algunos equipos que van a utilizar, como las cámaras de vigilancia de los vehículos de la policía, las body cams también, que son las que van a utilizar los agentes en el uniforme, y la utilización de algunos tasers, que no sé si son para uso solamente de los policías o para uso también de la ciudadanía, si puede acceder a ellos, que tienen organizado un esquema ya para la aplicación de ellos, para sugerirle al Estado la aplicación de ellos y poder así tratar de disminuir en alguna medida primero la agresividad de los policías al momento de detener a cualquier persona que no genere un riesgo digamos, en un riesgo como ser, ¿verdad? Que no esté armado, que no esté más que desacatando quizás la voz de la autoridad. Y por el otro lado también la vigilancia de muchos casos para que no se repita quizás lo de Naco o de que un policía macuteó en la calle a un tercero. Habrá que ver la efectividad de esto, pero ya fíjense cómo se van acercando posibilidades para ejecutar planes en República Dominicana. La efectividad dependerá del interés de las autoridades definitivamente sobre este tema, pero hechos de esa naturaleza como el que presentábamos hace unos minutos, de verdad que afectan bastante
esa percepción de seguridad que puede tener el ciudadano, que es el principal problema hoy. Pero vamos a ver. En la mente de la gente. Yo te hice en ese mismo orden cuando estábamos hablando hace un rato del orden de prioridades tal vez de lo que están haciendo los funcionarios. El gobierno en las provincias está escuchando a las personas cuáles son sus quejas y necesidades principales y obviamente la gente va a ir a lo local. Pero a lo nacional sabemos que el primer sitio lo tiene, y eso lo sabe el gobierno, lo saben las encuestas del gobierno, que es la seguridad ciudadana. Es el tema principal que afecta a todos, porque usted que tiene un trabajito, aunque gane poco, se siente inseguro en el trayecto a su trabajo. Aunque la comida esté cara, se siente inseguro de sacar su celular si va en una guagua o una calle. O sea, hay muchas cosas que están pasando. Yo tengo gente, empleados, que a veces lo llamo y no me cogen el teléfono y me espérese que yo iba en una guagua o estaba en una calle. Y te lo dicen. ¿Por qué? Porque tienen que cuidarse y uno tiene que entenderlo, porque tú no puedes hacer otra cosa. Ahora, ¿cómo concateno esto a un tema que yo en reiteradas ocasiones, y quiero que me dejen exponerlo, lo he mencionado aquí, de nuestra selectividad en la justicia y de las cosas que pasan, que muchas veces, si no hay un medio atento, si la prensa no se vincula a esto, si la sociedad no se levanta, pues esto pasa sin pena ni gloria, como ha pasado con cientos de temas y casos que se desvanecen y usted no se da cuenta porque hay otro en la palestra que lo tumba. Porque lamentablemente en cualquier parte del mundo un tema tumba a otro. El COVID durante 2 años estuvo tumbando casi todos los temas de salud del país. La gente no se moría de infartos, no se moría de hipertensión, no se moría de nada, se moría de COVID solamente. Fíjense eso. Y es un ejemplo. Cuando nos vamos al tema de la delincuencia y nos vamos al tema de qué se hace para evitar esa delincuencia y sobre todo para que haya un régimen de consecuencia efectivo que nos haga sentir seguros de ir a colocar una denuncia, que nos haga sentir confiados de que la justicia va a actuar, nos ven y nos enrostran en la cara elementos como el de la ex fiscalizadora de Montecristi, el nombre de ella es Carmen Lisset Núñez Peña. ¿Se acuerdan de ella? Así. Que le puso droga a unos muchachos en una barbería en Montecristi. Pero en San Francisco de Macorís, el año pasado, 2021, hubo un señor que a la luz de mucha gente, porque después que comete el hecho trata de meterse en una casa y todo eso es evidencia que recoge el Ministerio Público, le dio, este es el caso de la ex fiscalizadora, pero quiero primero tratar el del joven, el señor de San Pedro de Macorís, que es Eusebio Rosario Hernández. San Francisco de Macorís. Eusebio Rosario Hernández. 351 estocadas en el informe legista le propinó él a la joven Carmen Paulino Gabriel, quien fuera su pareja. Este es el caso. Este es el caso de la joven. Y queremos decir, creo que ese no es ese mismo, pero sí importante decir, y tal vez la foto de él, que lo veo sonriendo y no me cuadra, pero sí importante decir, este sí, mírenlo ahí, ese es el caso, de este señor que según la investigación fresca, porque esto no fue que pasaron 3 meses investigando, el tipo le propinó 351 estocadas a su expareja. Inclusive hay un hijo de él menor de edad que participó en ese hecho y por el cual también estuvo en juicio y estuvo ingresado en una correccional de niños, niñas y adolescentes. Y este señor, que iba a cumplir la medida de coerción para el juicio de fondo el próximo 7 de junio, o sea, estamos hablando de un par de semanas, un fiscal, que fue el mismo que se negó en febrero de este año, el 22 de febrero, a cambiar la medida de coerción, ese mismo fiscal le acaba de cambiar la medida de coerción. O a solicitar. O a solicitar. Este señor que ustedes ven aquí es el fiscal Ángel Luis Polanco, que solicitó la variación de la medida de coerción por una garantía económica. Dice que de 5 millones, aunque otra parte dice 3 millones, pero uno de los medios resalta de 5 millones. Díganme ustedes cómo uno puede confiar en la justicia de un país cuando es un fiscal que le solicita al propio Ministerio Público que a un señor que lo encontraron con las manos calientes de haber entrado, ¿ustedes saben lo que da 351 puñaladas? Hay que tener mucha saña, mucha rabia, mucho odio, mucha maldad
y sobre todo el tiempo que tomó eso. Eso no se hizo en un segundo. 351 puñaladas a esta muchacha y de ahí sale con que variarle la medida, que lo que le corresponde ahora es el juicio de fondo que le colocó la magistrada Isolina Peralta, si no me equivoco, y que en este momento está en ese proceso, que se supone que ya para el 5 de junio lo que tienen es que decir si las evidencias recogidas por el Ministerio Público, que lo que leí del caso, no solamente tienen evidencia para condenarlo a la pena máxima que haya ahora mismo, sino que tienen para muchos otros delitos más, si el Código Penal lo permitiera, por toda la evidencia que se encontró en el momento. O sea, estamos hablando de esto. Y lo mismo con la ex fiscalizadora de Montecristi, que mencionaba que Carmen Lisset Núñez, que le colocó droga a estos muchachos de Montecristi, estaba cumpliendo la medida de coerción, pero también, al parecer, la descargan. Dejaron caer el expediente, no instrumentaron bien ese expediente. Ante esto, yo digo, yo quiero esperar a ver qué va a decir la autoridad, sobre todo el propio Ministerio Público, porque, señores, esto afecta a la imagen del Ministerio Público. Para la magistrada Miriam Germán Brito, que es la Procuradora General, esto tiene que ser una vergüenza. Y ayer justamente se mencionó al Ministerio Público de esto y la Inspectoría del Ministerio Público solicitó la suspensión tanto del fiscalizador de San Francisco, que es este señor Engels, como de la señora de Montecristi, que ya no es fiscalizadora y que está detenida. Y en esas peticiones el Consejo explica que ambos incurrieron en faltas graves, muy graves, dicen, al litigar los expedientes sobre el asesinato de una mujer y la implantación de drogas. Ahí Juan Medina Santos, o de los Santos, declara y dice que ambos, el fiscalizador y la ex fiscalizadora, cometieron faltas graves al ejercicio que le corresponde al Ministerio Público. Yo digo, claro, alguien tenía que salir, porque es que a mí me parece inverosímil que a esta altura estemos viendo que un asesinato de la magnitud que se vio, que las evidencias están ahí frescas porque no hace un año, y que este señor le estén variando la medida de coerción. Lo que significaría después es que lo van a dejar en libertad. Esa es la percepción que a mí me llega a la cabeza, no sé a ustedes. Y en el caso de la de Montecristi, que yo creo que no hubo tendencia más grande en esos días, que se hicieron de todo tipo de memes, inclusive con eso, de esta señora, que era el control de la zona, colocando droga en un video que claramente lo pudimos ver toda la población dominicana. Si cuando vemos esos rateros que ustedes presentan en esa estación de combustible, le tomamos a esos muchachos, tú los agarras, le revisas el historial y probablemente tienen un historial delictivo reincidente, bastante fichado y marcado. Probablemente, porque la mayoría de estos delitos empiezan en la adolescencia y lamentablemente se van permaneciendo en el tiempo. Entonces, ¿qué tú me dices a mí de un país que quiere garantías de seguridad ciudadana si este es el ejemplo que nos está dando? Vamos a ver qué acontece, porque realmente el Ministerio Público ha dado su versión, pero da pena y vergüenza que sean los que están en la justicia o vinculados a ella que nos estén dando este tipo de ejemplos a los demás. Mira, ahí hay varios puntos que señalar. Toda la responsabilidad ahí, en lo que tiene que ver en materia de justicia, recae sobre el Ministerio Público. Por eso actuó. Y bien hecho por la magistrada Miriam Germán Brito. ¿Por qué? Y hay que entender la posición de los jueces en este caso. No es que haya justicia selectiva, ¿no? No es selección de justicia, señores. Porque un juez no dice, déjame darle la libertad a Cristian Cabrera porque me cae bien o porque simplemente yo entiendo que debo de darle la libertad. No. El brazo acusador del Estado se llama Ministerio Público. Y cuando el Ministerio Público somete una variación de medida y la justifica al juez, el juez no es investigador en el caso. El juez no pone una coma en una investigación del Ministerio Público. El juez no va al lugar donde ocurrió el hecho a ver si la sangre era roja, a ver si los lípidos estaban buenos, a ver si el INASIF funcionó bien. No. Hay que presentarle, señores, un legajo de documentos al juez, contentivo de todas las pruebas necesarias. ¿Quién la presenta? El Ministerio Público en este caso. Y si el Ministerio Público llevó los presupuestos y de acuerdo a la ley, el juez entendió
que se le puede variar la medida por lo que presentó el Ministerio Público, usted puede estar seguro que no va a violentar eso. Ahora, ¿a quién debe de colocársele todo el peso de las críticas? Al Ministerio Público. Fueron los que solicitaron en Montecristi variación de la medida de la señora, que le puso droga a los muchachos, pero también a este que ustedes escuchan, de 300 y pico de puñaladas, que yo no sé dónde diablo le pudo caber tanta puñalada a una persona, a un ser humano en el cuerpo. Son 300 y tantos. Óigame, pero fue un guayo lo que la convirtió en un guayo. O sea, lo que quiero dejar dicho con esto, señores, es que tienen que investigar a profundidad al Ministerio Público qué ocurrió ahí. Una medida no se varía sola porque al fiscalizador le dio la gana y que porque fulano de tal es bonito. Hay otras cosas que embellecen esa decisión, que yo no quiero decirla aquí. Hay otras cosas que la embellecen. Entonces ahí la gente dice, bueno, la justicia no está actuando. Es que esto es un compromiso compartido entre jueces y miembros del Ministerio Público. En este caso, ¿quién falló? El Ministerio Público, que sometió todas las evidencias y bueno, el juez le dijo, bueno, pues vamos a variársela. Eso fue lo que ocurrió con lo de Montecristi, San Francisco de Macorís y otros casos también. Entonces, la justicia en República Dominicana se involucra tanto con el brazo acusador como uno de los poderes del Estado, que se llama el Poder Judicial, que actúa de acuerdo a lo que se le presente en justicia. Ahí hay un tema, y por eso yo siempre sostengo que la justicia no es que se va de un lado o de otro. Y eso ha sido una discusión permanente en este y en otros espacios, porque es una discusión de la sociedad básicamente. Claro. El tema es que el Ministerio Público solicita jugo de limón para un preso y el abogado de la defensa solicita agua para ese preso. El juez no puede dar agua saborizada de limón. No. El juez tiene que dar o jugo o agua. Exacto. O jugo o agua. Y no puede decir tampoco, no, yo te voy a dar frozen o un helado de limón. No, no, jugo de limón. Es jugo o agua. No puede Son variar. las dos opciones que le da tanto la defensa como el Ministerio Público, la que puede aplicar un juez en ese sentido. Y la que tenga mayor peso probatorio es la que el juez le toca aplicar. Ahora, si el Ministerio Público dice, bueno, miren, en principio nosotros tratamos eso como homicidio. Fue la teoría de la que partimos, homicidio. Ahí pedimos la prisión preventiva. Perfecto, le dictaron 1 año de prisión preventiva, por poner un ejemplo. Y luego de eso, nos dimos cuenta en el proceso, es lo que dice él, no estoy diciendo que lo que diga el Ministerio Público sea verdad, es lo que dice, es lo que verbaliza y lo que presenta en las pruebas. Dice, bueno, en el camino nos dimos cuenta de que no fue un homicidio, sino que fue que él se rebaló, el cuchillo se le cayó y le cayó ese cuchillo en el corazón y ahí murió. Bueno, ya eso es otra cosa. Y el juez dice, bueno, es que yo no puedo juzgar esto como si fuera un homicidio intencional, gravoso, con todo lo que usted le quiera poner, todo lo epíteto que hay en justicia, de 300 puñaladas para esa persona. ¿Quién falló? Como dice Gilbert, falló uno de los elementos del sistema de justicia, que lo compone el Ministerio Público. Pero el sistema de justicia, como yo lo veo, inicia en los jueces y termina en la policía, no a la inversa, no inicia en la policía y termina en los jueces, porque el policía puede afectar una escena del crimen y eso afectar la investigación que realiza el Ministerio Público y esa investigación llegar contaminada a juicio y eso generar la liberación o el descargo de una persona enjuiciada, tan sencillo como eso. Si un policía cogió un cuchillo y ensució ese cuchillo que fue el arma utilizada para cometer un delito y la embarró de sus huellas y no pudo el Ministerio Público por eso demostrar el vínculo que existía entre ese cuchillo y quien presume fue responsable del acto, ahí se le puede caer el expediente y el juez no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Claro, aquí hay fiscales que se venden, aquí hay policías que se venden, aquí hay jueces que se venden. Pero la generalidad
no parte de ahí. Por eso yo siempre digo, sobre todo en los casos de corrupción que son tan complejos y que es tan difícil evidenciar, porque usted puede sacar conclusiones y puede estar correcta su conclusión. Usted puede decir, bueno, si fulano fue funcionario público en el año 2000 y salió en 2002 y él entró con una casa que valía 5 millones y tiene otra que vale 45 millones, una Range Rover de ese año y un jet privado, coño, pero algo hay raro, hay algo ahí raro. Ahora, le toca al Ministerio Público probar que ese dinero vino de la institución que le tocó, que administró durante ese tiempo. De lo contrario, ¿usted sabe qué pasa? Suena la chicharra y todo el mundo para su casa, porque no hay cómo demostrar el vínculo. Y todo el mundo sabe en el barrio que se robó el dinero. Pero si usted no demuestra que el punto A llegó al punto B y que ese punto A fue el que produjo que el punto B sea responsable, ahí se queda. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que avanzar bastante y por eso la necesidad de tener instituciones de investigación sobre todo, sumamente fuertes y gente que no se doble, que eso es lo más difícil, el factor humano, gente que no se doble. El día que la justicia le impartan robot, sin algoritmo, sin gente que pueda interceder, olvídese que ahí no habrá problema. Recuerda que la ahí no habrá consigna problema del gobierno, que puede estar un poco tal vez confusa, es justicia independiente. Sí, pero es un error. Lo que te digo. Un error del gobierno. ¿Qué te dije? Sí. Puede estar confusa, porque cuando tú hablas de justicia independiente, no hablas de la Suprema Corte No de hablas, Justicia. exacto. Tú hablas del Ministerio Público. Exactamente. Entonces, cuando yo toco ese tema, es ahí que voy primero. Claro. Para que tú entiendas. Pero porque que el error viene del mismo gobierno que promovió eso. Pero me voy al mismo marco general que la población entiende. Porque entonces tendríamos que delimitarlos todos. Entonces, cuando yo hablo de justicia, empieza, mira, yo te decía, siempre lo he dicho, empieza con el policía, que sabe cuál es el ladrón, y el ladrón lo apresan y en la fiscalía es que lo liberan. Antes de llegar a cualquier tribunal de un juez, es primero un fiscal. Muchos jueces no ven ninguno de estos rateros. Sí. Ninguno de estos llega a un juicio. Entonces, en ese sentido es que hablo de justicia. Y cuando tú dices eso, sigues poniendo en evidencia que en ese imaginario que la gente entiende como justicia, que vincula a los fiscales y al Ministerio Público, es así. Sí, pero es un tema de apreciación finalmente. Mira, otro caso que no se ha tocado. ¿Qué pasó? No, recientemente lo tocamos en la opción de la tarde, por ejemplo. Adán Peguero, exdirector de Dipostón, ¿quién solicita el archivo definitivo de su caso? ¿Quién lo solicitó? El Ministerio Público. El único que tiene la facultad de hacerlo, que es el Ministerio Público. No es de arriba para abajo, es de abajo para arriba. El juez no solicita. No. Archívame el caso a Cristian. No, es el Ministerio Público. O definitivo o de manera provisional. ¿Por qué de manera definitiva? Ayer el caso está cerrado. Pero el pueblo dominicano no sabe qué ocurrió ahí en esa investigación. Si realmente él es inocente, yo no sé si él es inocente, pero eso tiene que determinarlo un juez. Pero ¿por qué la justicia independiente solicita el archivo de ese señor? Luego del escándalo que se hizo y todo esto de supuestos actos de corrupción contra el señor Adán Peguero del Partido Revolucionario Moderno y presidente del PRM en Santo Domingo Este, que ahora me dicen que está preparando todo el proceso para ir como candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este. ¿Serio? O sea, claro, o sea, ¿por qué también? Es capaz que le gana a Manuel Jiménez. O sea, ese es un caso que debe de ser analizado por parte de la justicia independiente, ¿o no? Capaz y que le gane a Manuel Jiménez. A Manuel Jiménez le gana a cualquiera. Cualquiera le gana a Manuel Jiménez. Mire, cualquiera le gana. Pero este es un caso, y el que menciona Loreni y otros más, que es definitivamente que el Ministerio Público tiene que revisarse, señores. Y esos fiscales hay que revisarlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Mira, Cristian, antes de irnos a otro punto, yo quiero llamar la atención, ojalá que el señor director nos ayude con las imágenes, llamar la atención de las autoridades principalmente, de la Dirección General de Migración. Ha pasado algo en la ciudad de Juan Bosch que no puede ocurrir en ninguna parte del país. Eso fue el pasado fin de semana. Un grupo de nacionalistas dominicanos se presentó en el frente de varias viviendas. Ese no es Manuel, el que es comunicador. Solano, ese mismo. Bueno, yo creo que en cabeza, sepa Manny Solano. Manny, no sé. Se me parece a él. Esos dominicanos fueron frente a la casa
de un grupo de haitianos que residen en la ciudad Juan Bosch. No es posible. ¿Eh? En la ciudad Juan Bosch. ¿Usted sabe a qué? A sacarlo de su casa. Esos dominicanos fueron a sacar a esos haitianos de su casa. Turba. Que sea alquilado legal o ilegalmente sin documentación, esa es otra cosa. Ese es un tema de la autoridad que tiene que ejercerla. Pero usted como dominicano no tiene la ley en las manos para sacarlo de su casa. Y lo lindo, que ese moreno que está ahí, que es de nacionalidad haitiana, es norteamericano, Es doble nacionalidad. residente en el país y compró ese apartamento. Doble nacionalidad. Y ellos fueron a sacarlo. O sea, ¿hasta dónde llega este tema, señores? No, eso es Eso es peligroso, ¿eh? Eso es fanatismo. Claro, Eso es peligroso. Claro, de que queremos defender la nacionalidad dominicana y cualquiera de nosotros tiene que hacerlo. Pero lo tiene que hacer a través de los organismos correspondientes y las autoridades Y pertinentes. sin violar la ley Totalmente. y derechos fundamentales. Es que ni siquiera, como tú dices, que sea ilegal que estén. Porque nosotros dijimos aquí, por residentes en Juan Bosch, en la ciudad Juan Bosch, de que ellos viven en esos apartamentos porque los propietarios se los alquilan. O sea, ya es una situación de migración con los propietarios de esos dueños de apartamentos. Que ha reiterado el director de migración que no le alquilen Exacto, a indocumentados. pero quien tiene que ir a resolver eso es migración. No ningún grupo ni sector nacionalista. Eso Para eso no le está la ley. corresponde. Eso es lo no. mismo que los paramilitares, de que para enfrentar grupos de asalto, por ejemplo, que se unen 2 o 3 gente en un barrio para enfrentar grupos de asalto y terminan convirtiéndose en lo mismo que iniciaron. Paramilitares. Sí, Mira, es un problema serio. Ellos no esto- son Dirección General de Y Migración. eso era lo que pasaba en el gobierno de Trump con los hispanoparlantes, que todo el que hablaba un idioma que no fuera el inglés, esos supranacionalistas de la parte de Trump querían arremeter contra ellos. Y se vieron muchísimos episodios durante ese gobierno. Todavía suceden cosas. Hace unos días se hizo viral en las redes sociales un taxista que tiene su camarita ahí, eso fue en esta semana. Su dashcam, sí. Una cámara, una de estas aplicaciones móviles de vehículos. Esas son las dashcam. Sí, pero no, te digo que ella pidió un taxi, cuando llega el taxi se está montando y dice, ay, qué suerte que eres un blanco. Y el muchacho, ¿cómo fue? Sí, que qué suerte que eres un chico blanco, hola, y lo saluda. Y él le digo, salga de mi carro. Eso fue esta semana, salga de mi carro. Racista. ¿Cómo fue? En serio, le dice ella, porque ella no entendía, y eso quedó todo grabado. O sea, esas cosas son normales. Miren lo que pasó con el joven hace unos días que arremetió contra todo lo que fuera negros. Entonces, hay una situación y eso se puede extrapolar a la situación haitiana. Si los haitianos son ricos, aquí no hieden ni molestan, ¿verdad? Y yo lo digo, más que racistas, somos clasistas. Mira, Loreni, Ajá. para seguir con el tema haitiano, este fin de semana el embajador de Israel dio unas declaraciones que en alguna medida me preocuparon, porque cuando aquí se Fuerte, anunció... el Bajó muy embajador, duro, bajó muy está duro. fuerte el embajador Daniel Cuando aquí Virán. se Le anunció... bajó duro al gobierno de Cueto, muy duro. Cuando aquí, Muy duro. hablaremos con Andrés Cueto más adelante. Cuando aquí se anunció la construcción de un muro, de una verja fronteriza, Sí. evidentemente muchos estuvimos esperanzados en que yo soy de los que apoya la construcción de una verja o de un muro, como le quieran llamar. Yo soy de los que suscribo eso. Lo haga quien lo haga. Y qué bueno que el gobierno decidió hacerlo. Ahora, esa iniciativa contaba en alguna medida con el respaldo de aquello intangible que ha generado Israel, de que es un país que ha construido sobre la base de seguridad y que en ese proceso la verja fronteriza iba a tener el acompañamiento de algunos desarrolladores israelíes. ¿Qué pasa con esto? El embajador de Israel ha dicho que el gobierno decidió, que ellos decidieron no iniciar porque el gobierno pensaba hacer algo más simple de lo que se tiene previsto. Dígase, Y de lo que tirar ellos bloc, venden. sí, tirar bloc y cemento y varilla para la construcción de un muro. No una verja tecnológica como el gobierno había anunciado. No una verja tecnológica con capacidad de identificar personas que crucen frontera, de hacer registros a través de temperatura, de iniciar procesos de captación y de revisar la misma estructura a través de tecnología. Nada de eso está contemplado, por lo menos en esta primera etapa. Lo dijo, según lo dicho por el embajador Daniel Virán, quien, además de eso, dice que respeta la decisión del gobierno, pero que bueno,
Voy a citarlo. Nosotros damos asesorías, pero finalmente no participamos en el proyecto. Presentamos durante la licitación, pero decidieron hacer algo diferente a lo que nosotros sabemos hacer, porque nuestro muro es inteligente. Realmente no necesita casi muro, necesita inteligencia y equipos sofisticados que nosotros podemos vender, instalar y, claro, operar. Yo decía en aquel momento cuando se anunciaba y se hablaba del acompañamiento de Israel, que era muy importante ese acompañamiento y que siempre y cuando no se cediera soberanía para la administración de eso, iba a ser una de las mejores decisiones adoptadas por el gobierno. Ahora con estas declaraciones parece que todo va hacia atrás. Hay que ver ahora qué es lo que nos están tirando ahí en la frontera, como supuesta veres inteligente. Ahorita cree que porque pongan 2 bloques o hagan un vaciado de concreto, ya tenemos verja y ya se solucionó el problema de la migración. No, no, no. Si no adoptamos medidas reales, nosotros vamos a estar en lo mismo, en la misma charlatanería que ha estado históricamente la frontera dominico-haitiana, en lo mismo. Y por cierto, si se vendió inteligente, es inteligente que hay que dar resultados, porque ya como inteligente la cobraron, ¿eh? Dice Israel que no es inteligente el muro. Busquen bien que como inteligente la cobraron, por cierto, grado a grado. Una Sí, buena parte no de se- esa, eso una no se buena licitó. parte de esa frontera no fue licitada, de esa verja. Y eso sin entrar en la discusión de los terrenos que había que comprar, que hay gente regada porque Que no le han pagado, No le han o lo que pagado. corresponde, o ni siquiera le ¿Qué han pagado problema? nada. ¿Qué problema Y complicado? otra cosa peor es que en alguna medida hay zonas donde se está cediendo trecho de hasta 1 kilómetro y 2 kilómetros. Cristian, tú eres un hombre inteligente. A aquel lado. Te voy a hacer una pregunta. Je, Un hombre inteligente. Tengan eso en cuenta, Oye, que después no quiero cotorra, como dicen por ahí. te voy a hacer una pregunta. Tú eres porque Es un nos vamos a la tema pausa sensible. ya. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Si Siga. tú quieres la responde o no. Sí, diga. Tú dices ¿Cuál es eso. el dirigente del PRM que tiene esa contrata?